Muy buenas noches, queridos amigos, familia toda de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara, familia toda de Valora Radio. Estamos dando inicio a su programa Cruzadas Radio. Con todo gusto, su amigo servidor Fernando Saucedo, en este momento Nidia Ibarra, mi esposa, pues les manda un cordial saludo. Por motivos, circunstancias especiales, no puede estar con nosotros, pero bueno, pues también... pues ahora sí que es lo que hay, que estoy yo aquí. También estaríamos esperando, como lo estuvimos anunciando, la presencia de una gran amiga de Cruzadas Matrimoniales, una doctora, literalmente doctora, que se ha formado académicamente, pero también una persona con un gran corazón, la maestra y madre Lupita Muñoz, que si es posible estará acompañándonos para desarrollar un tema muy importante, muy bonito y sobre todo que quisimos darle como un peso especial en este casi último día del mes de mayo, o bueno, sí, el último día de mayo, así dentro de la semana, mañana día 31, el domingo 1 de junio, pero en la circunstancia siguiente. Recordemos que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Y bueno, pues hay un factor muy importante que deberíamos recordar: San José Obrero. Y luego para junio tenemos el festejo del Día del Padre. Digo, no sé si sea necesario que alguno recuerde que en junio celebramos el Día del Padre. No sé si sea necesario repetirlo. Pero aquí, pues más importante decir que San José es ese hombre que fue esposo, que fue padre, y bueno, no íbamos a poner todos los títulos que pudiéramos identificar de San José, porque no nos cabe aquí toda la pantalla, para decir que fue un hombre trabajador, que fue un hombre que estuvo fiel, estuvo obediente, estuvo ocupado en todo lo que tenía que hacer como hombre de su tiempo, estuvo como el varón, y dice el texto, el varón justo, y con eso ya el texto bíblico busca ser sumamente clarificante. Tal vez para nosotros en nuestro tiempo, siglo XX, siglo XXI, bueno, habemos por aquí algunos que sí provenimos del siglo XX, pero ahorita estamos en el siglo XXI. El decir un hombre justo, pues quizá no nos diría mucho, o quizá nos diría cuestiones más del aspecto civil, del aspecto de la abogacía. Pero cuando hablamos del hombre justo en el término bíblico, bueno, tendríamos que dar la justa dimensión, valga la redundancia, al término. Y para el tiempo de José, tiempo de Jesús, pueblo hebreo, el ser un hombre justo es que tenía todas las características de un hombre que cumplía cabalmente con todo, empezando con la ley de Dios. Y eso pues ya era bastante. Además que se le tenía como un hombre de reconocida sabiduría, de reconocido visión, de reconocida visión, y además su linaje. Aunque no era un hombre que se daba a notar o que tuviera títulos nobiliarios, sí se le reconocía su linaje, sí se sabía de dónde venía este hombre José. Y además de ser un artesano, aunque algunas traducciones luego lo mencionan como un carpintero, pero otra vez tendríamos que irnos a comprender el contexto del ambiente de José. Y en el ambiente de José, en el tiempo de Jesús, ser un carpintero, ser un artesano, pues propiamente la palabra sería un tectón. Y ese tectón, pues se encargaba de muchas cosas. No solamente trabajaba la madera para hacer mesas y sillas. Es decir, trabajaba la madera para hacer todo aquello que se necesitara en una casa, por ejemplo. Y de ahí cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a final de cuentas, era un hombre importante, con un oficio sumamente necesario. Ciertamente
no muy remunerado, no era un hombre que acaparara riquezas o un oficio que acaparara riquezas, pero sí era un oficio sumamente necesario porque resulta que todo el mundo necesitaba una casa, todo el mundo necesitaba un corral, todo el mundo necesitaba un estante, un armario, una mesa, una silla, todo el mundo necesitaba algo. Así que es importante pues que reconozcamos a José como esposo y como padre, y bueno, pues todas sus características que a Dios gracias podremos ir desmenuzando. Gracias a quienes ya nos están escribiendo. Bueno, pues hemos de mencionar que este programa obviamente se está compartiendo a partir de la página de Valora Radio, pero también estaremos participando o estaremos compartiendo en la página de Cruzadas Matrimoniales Guadalajara. Y ojalá tenga usted a bien compartir alguna idea o escuchar algo más, escuchar algo quizá nuevo o reforzar algo que ya conocemos para poder ampliar nuestro conocimiento y sobre todo, yo diría, bastante necesario, bastante válido, reconocer las condiciones y características de José. José como este esposo que de alguna manera pues siempre estuvo en silencio. No podemos ubicar mucho su historia, sus mensajes, sus palabras, pero sí podemos escuchar con el corazón el sentido, la presencia de José en la vida. Bueno, aquí tomando literal las palabras de Pío IX, Pío IX, el Papa Pío IX o Pío IX, las palabras de ser el custodio de la iglesia, ser el patrono de la iglesia católica. Y entonces, bueno, ¿por qué habrá sido este José un personaje tan importante? Bueno, pues empezando por esta presentación de José como perteneciente a la estirpe del rey David, bueno, pues hemos de reconocer, ya lo decíamos, su linaje. Hemos de identificar que todo lo que él era, pues era a través de su historia. Y con esto, pues también hay que reconocer que aunque no tenía estos títulos nobiliarios como el rey David o como si fuera un príncipe, pues sí mantenía, particularmente en José, en su corazón la fidelidad. Y ahí empezamos con un aspecto bastante interesante, porque si decimos que José es un hombre fiel, pues entonces vamos a reconocer esta fidelidad a la Torá. ¿Y cuál es la Torá? Bueno, pues es el texto bíblico de los judíos. Cabe señalar y simplemente es historia, es reconocer que José, incluso la Virgen María, Jesús, eran judíos, practicaban la religión judía. Y entonces José era un hombre justo que completamente estaba entregado al cumplimiento de la Torá y buscaba su santidad, buscaba la santidad de su persona, alabando a Dios, reconociendo a Dios, sirviendo a Dios en su función personal. Entonces, viene aquí en el marco del Evangelio un aspecto muy importante y lo dejo aquí así en pantalla completa. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, si en el Evangelio encontramos a un hombre que siendo fiel a la palabra de Dios, siendo fiel a su escritura,
llega a una altura espiritual de poder reconocer la voz de Dios en sus sueños. Si José puede reconocer la voz de Dios en sus sueños, quiere decir que es un hombre que está calmo, está en control. Obviamente, el hecho de que su prometida, su esposa, sin todavía vivir juntos, le digan, pues fíjate que estoy embarazada, pues yo creo que sí se habrá puesto un poquito nervioso, ¿no? Un poquito de, ¿qué está pasando aquí? Pero lo más importante es que llega a reconocer la acción de Dios en aquello que le pudiera causar tribulación. Pregunta interesante. Yo, como cristiano católico, ¿cómo vivo mi fe? ¿Cómo vivo mi espíritu? ¿Cómo dirijo mi espíritu a tal modo de qué permito que suceda en mi persona, en mi pensamiento, en mi espíritu, ante situaciones complicadas, ante situaciones estresantes, ansiosas, como decimos actualmente? Entonces, bueno, pues aquí una gran señal de la persona de José cuando hablamos de enfrentar todo aquello que pudiera ser contrario a la estabilidad emocional, a la estabilidad de la persona. Ahora bien, quisiera compartir con ustedes rápidamente. Seguimos esperando a la maestra, a la madre Lupita, pero bueno, si no puede estar con nosotros, ya me había comentado que tenía una situación de traslado que ojalá alcanzara a llegar. Si no llega a nuestro programa, pues primero que nada les pido nos unamos en oración para que esté ella bien y que todo transcurra como Dios manda en el orden divino, para que en algún momento, pues ahora sí, ni modo, nos va a deber la presencia la maestra Lupita. Y si no puede el día de hoy, pues ya buscaremos algún otro momento para que nos acompañe y amplíe este u otros temas. Pero hay que estar preparados. Y entonces quería compartir con ustedes las reflexiones que el Papa Francisco, que pues esperamos ahora nos acompañe en su espíritu, en su momento generó con la carta apostólica Patris Corde. Y entonces vamos viendo siete aspectos importantes para reflexionar de San José. Ojo, que estamos hablando desde esta perspectiva de ser un hombre que fue justo y tuvo en su corazón la apertura de escuchar a Dios. Bueno, solo con ese detalle nos da pauta a reflexionar sobre lo que el Papa Francisco nos dice. San José es un padre amado. Estamos hablando, como dice San Juan Crisóstomo, que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Punto número 1. En cuanto a tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que nada aquí, pues obviamente hay que resaltar y darle el gran valor de lo que Dios quiso hacer al enviar a su Hijo. Lo quiso enviar en el seno de una familia. Lo quiso enviar con un padre y una madre. Desde el seno virginal, ahí, pues es un gran misterio, es un dogma de fe que tenemos los católicos, cristianos católicos, creemos que María concibe siendo virgen, gesta al niño Jesús siendo virgen y da a luz siendo virgen. Entonces, para este gran suceso, pues se necesitaba la presencia de un varón justo. Entonces, pues siendo este personaje, el hombre José, tan significativo,
Bueno, pues realmente pudiéramos decir que se gana el título de Padre amado. ¿Por qué? Pues porque está completamente inmiscuido, está completamente dentro de la misión y la visión redentora de Jesucristo. Como decíamos hace un momento, en el Evangelio nos lo menciona, que José escucha este mensaje, esta indicación. No dudes en recibir a María y le pondrás por nombre Jesús. En la cultura judía, ubiquemos que ponerle el nombre a alguien significa un lazo de pertenencia, significa un lazo de relación. Entonces, si José le puso el nombre de Jesús por indicación divina, ese niño es su hijo. No hay vuelta de hoja. No fue, ahora en tiempos actuales estaríamos hablando, bueno, ¿fue un proceso de adopción? No, no fue un proceso de adopción. Reconocemos al padre putativo porque se asume, así literal, se asume que es su padre, aunque por el mismo mensaje histórico y evangélico, reconocemos que no es el padre biológico. Entonces, identificamos que San José asume la paternidad de ese niño, figura necesaria en el proceso de conformación de una familia. Momento de pregunta. Tú y yo, varón, padre de familia, ¿qué tanto estamos inmiscuidos, estamos dentro del proceso formativo y el proceso de conformación, son cosas distintas, de nuestra familia? Hablando pues de esta conformación de familia. Si tú no tienes hijos, es decir, si tú no estás casado, si eres un joven, si eres un novio o si eres un soltero, aunque ya no estás tan joven, pues simplemente estamos preguntándonos qué condiciones tienes como varón que pudieran presentarte como un hombre justo y por lo tanto que seas amado en el lugar donde estás, en tu familia de origen, en tu ambiente laboral, en tu ambiente de estudio. ¿Eres ese hombre amable? Es decir, que se da a amar. Esa es una pregunta bastante conveniente que nos hagamos. Recalcando, para ti y para mí, que somos padres de familia, que somos esposos, bueno, pues nos queda mucho más claro, más así certera la pregunta, ¿y soy lo que mi familia, mi esposa, necesita que sea? Ahí está una pregunta fuerte, ¿no? Ahora bien, siguiendo esta secuencia, yéndonos de la mano, el Papa Francisco nos plantea este ser, padre de la ternura. José, estando con Jesús, lo observa crecer. Y bueno, algo muy lógico, muy simple, muy entendible, muy necesario muy necesario para reconocer. Y lo vemos también en la actualidad, en toda la historia. ¿De dónde aprende una persona? ¿De dónde? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué es lo que observa? ¿De dónde observa lo que aprende? Pues se supone que en primera instancia su lugar de asimilación, su lugar de modelaje, decimos, es su familia. Señalamiento. Tú que has engendrado hijos biológicamente, ¿has estado lo suficientemente presente de manera objetiva, de manera clara, de manera emocional, de manera sana, como para que tu familia reconozca en ti esa presencia de la sabiduría? Y no estoy hablando de una sabiduría humana, de una sabiduría terrenal. Estamos hablando que en el ejercicio de la paternidad, en el ejercicio de la conformación de la familia, pues se puede manifestar esta sabiduría divina.
Y entonces, en el texto bíblico, en cierto momento vemos que Jesús continuó con sus padres y crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios. A algunos les va bien en el crecer de la estatura. Algunos, pues, podemos aprovechar el dicho de ese que la estatura se mide de la cabeza al cielo. Pero el asunto es, bueno, quien me conozca reconocerá mi 1,63, 64, ¿verdad? El asunto es, ¿cómo crecía Jesús? Y aquello que, de lo que crecía, en lo que iba creciendo, ¿de dónde lo observaba? ¿De dónde lo recibía? Y esto nos lleva a otra parte sumamente delicada, pero muy bonita. En las palabras de Jesús, ¿cómo nos dice que le digamos a Dios? Padre. Pero particularmente, si nos vamos al lenguaje, se reconoce decir Abba. ¿Y qué significa Abba? Significa papá, pero con un tono de ternura, papito. Para muchos, pudiéramos decir, aquí en la cultura mexicana, seguramente en la cultura latina o Centro y Sudamérica, que también nos van a estar viendo, pues, ¿cómo le decimos a un papá cuando tenemos una edad así chiquitos, 2, 3, 4, 5 años, 6 años posiblemente? Ay, de repente ya algunos niños ya empiezan a ser medios más especiales. Pero, ¿de qué manera le decimos a papá cuando queremos proyectar esa emoción, esa ternura, esa confianza? Pues el texto nos dice papito. Ahora, si Jesucristo, si Jesús nos enseña a decirle papito, abba, a Dios, Dios Padre, ¿de dónde lo aprendió? ¿Cómo es que le fue fácil decir que de su pecho, de su cabeza, de su boca saliera papito? Pues por lógica, lo aprendió a decir a San José. Entonces, creo que es muy lógico entender que José se lo ganó. José se ganó el título de papá dicho con ternura. Y entonces, esa es una pauta muy clara para indicarnos ciertos comportamientos que deberíamos seguir. Obviamente estamos marcando a San José como un modelo de esposo, modelo de padre, y de ahí también vamos a ir revisando modelo de trabajador. Recordemos lo que estábamos diciendo, el 1 de mayo, pues también estamos reconociendo a San José Obrero, pero también, ojo, que se le reconoce como, a ver si alguno de los que aquí nos estén viendo nos pudieran compartir cuáles son las advocaciones con las que se le reconoce a San José. Ya dijimos San José Obrero. También decimos patrono de la Iglesia Universal. Por ahí habrá algún otro aspecto que digamos terror de los demonios. A ver si alguien me describe aquí en los comentarios, que será muy, muy bonito leer, que por ejemplo aquí Yasmín Sandoval nos saluda. Oli, pues Oli. A ver, Yasmín, o alguien más también por acá. Marcelino nos escribió, hace una petición, por supuesto, muy, muy conveniente, muy interesante, y vamos a acompañar en la oración. Pero también por acá nos había escrito, bueno, Marcelino había escrito, Marcelino escribió 2 veces. Ya nos escribió Yasmín. Bueno, ojalá alguien quiera compartir con nosotros las diferentes advocaciones con las que tú conoces o identificas a San José. Pero bueno, continuemos con esta idea de reconocer de la mano del Papa Francisco las características o
esenciales de San José. Ya veíamos como primero ser un padre amado, segundo, padre de la ternura. Ahora veremos, padre de la obediencia. Pues ya de alguna manera ya lo teníamos como muy identificado, pero simple y sencillamente, otra vez, vámonos al texto bíblico, a la referencia bíblica, y toma a tu hijo, toma a su madre y vete de ahí porque lo quieren matar. ¿Y qué hizo José? Ah, no, espérame, déjame ver, tengo que empeñar las herramientas. No, pues todavía me hace falta entregar 3 mesas y 2 taburetes. No, es que me habían prometido que me iban a dar el trabajo de una puerta muy importante. Espérame tantito. No, el texto bíblico dice, se levantó, tomó al niño y a su madre y partieron hacia Egipto. O sea, sin miramiento, sin calcular. Fue obediente. Y este ser padre de la obediencia, pues nos hace referencia también a Abraham. Abraham, el padre de la fe. Pero ojo, haciendo referencia de que José no titubeó. Y Abraham, vamos a encontrar que sí tuvo titubeos. Abraham sí tuvo ciertos momentos de duda. Entonces, José nos da esta circunstancia particular de ser padre de la obediencia. ¿Qué va a pasar cuando nosotros seamos totalmente obedientes? Bueno, pues simple y sencillamente vamos a tener la posibilidad de seguir el mandato de Dios. Por ahí dicen un dicho mexicano, o no sé si en otros países, el que obedece no se equivoca. Yo quiero ceñirme a la obediencia a Dios. El que obedece a Dios no se equivoca. Pregunta, tú y yo, también las mujeres cuentan, pero sobre todo los hombres, pues luego los hombres como que se nos resbala el mensaje, pero todos, tú y yo, ¿qué tan obedientes somos? Porque, ojo, como padres de familia, muchas veces buscamos la obediencia de nuestros hijos. Nos enojamos si no nos obedecen. Pero, ¿qué pasa si ahora el reto es que yo obedezca a Dios? Que yo obedezca a mi autoridad. Entonces, aquí el regalo va a ser mucho más grande. Si seguimos la secuencia de que San José obedece y nos pone la muestra de obediencia, bueno, pues podríamos hacer como San José. Tomaremos todas nuestras pertenencias y saldremos. ¿Salir de dónde? De aquello que no es ya tu lugar. El pecado, una situación incómoda, el deseo. Sal de ahí y vete en pos de la voz de Dios. Pero bueno, todavía tenemos más. Como padre de la acogida, fíjense qué reflexión tan interesante y tan bonita nos hace el Papa Francisco. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María, su esposa. Entonces, estamos hablando de que la figura de San José
como hombre, dentro de su tiempo, dentro de su civilización, de su ambiente, de su cultura, tenía la posibilidad de hacer que apedrearan a la Virgen María. ¿Y qué decidió? ¿Qué hizo? Obedeció, ya lo dijimos, pero abrió su corazón, abrió su mente a decir, no tengo toda la información, pero este mensaje que he recibido, pues me hace abrir los brazos y recibir a este niño, recibir a la Virgen María, o bueno, habrá dicho, recibir a Miriam, recibir a María, para darle esta pauta de conformar la familia que Dios ha querido que seamos. Protegió a la Virgen María, protegió al niño, protegió el buen nombre, porque además la tradición dice, el texto bíblico no lo menciona como tal, pero la tradición dice que la Virgen María pues estaba en condiciones de pues estar sirviendo al templo. Recibe la indicación de desposarse con José y obedece. Ante la situación de casarse o en el proceso de casarse, recibe la visita del ángel y otra vez tiene un acto de obediencia, aunque le pidieron permiso y lo accedió, de quedar embarazada. Y bueno, esto pues iba a ser muy conflictivo para la sociedad judía. Entonces José, de esta manera, protege, acompaña y conduce de cierta manera la vida de la Virgen María y por supuesto del niño Jesús. Mira, por acá, gracias, Yoli, que nos escribe diciendo: San José, Padre putativo, patrono de la familia, custodio de la iglesia, el santo del silencio. Uy, sí, qué bonito, hay mucho que decir. Intercesor de la buena muerte, por supuesto. Muy bien, Yoli, gracias. Y ojalá, a ver si alguien más se animara a compartirnos cuáles son los aspectos o títulos que podemos, con los que podemos reconocer a San José. Pero estamos pues hablando de esta postura del padre de la acogida. Ya reflexionamos, ya decimos de qué va San José, por qué como padre de la acogida, lo cual nos debe llevar a preguntarnos, ¿y tú y yo de qué manera abro mi corazón, abro mis manos para recibir a la persona de Cristo, a la persona de María, en aquel que lo necesita? Es entendible que como personas actuales, pues digamos, no, pues es que la inseguridad está muy fuerte, no puedes abrirle la puerta a quien quieras, no puedes ser amable porque posiblemente ya te traicionan, te hacen algo. O incluso puede venir gente con una buena postura, pero es una máscara porque ya trae malas intenciones. Sí, ciertamente y tristemente estamos viviendo en un mundo caótico, que fácilmente identificamos una gran pérdida de valores. Pero bueno, ahí justamente está la pregunta. Yo voy a reforzar ese miedo, voy a reforzar el temor a no hacer lo correcto solo porque me puedan afectar. Que ojo, aquí un dato bastante interesante y seguirá saliendo en los otros aspectos, pero a José le dijeron, recibe a María y bautiza al niño. Jamás le dijeron, ahí te va una cuenta en criptomonedas, ahí te va una cuenta en dólares, no te preocupes por los aranceles, no te preocupes porque siempre vas a tener trabajo, no te preocupes porque tu casa no va a fallar y no va a necesitar reparaciones. Recíbela y hazte cargo.
Y bueno, no podemos decir que Dios dijo, pues yo ya inicié la historia, ya ustedes continúenla. No, pues fue un acompañamiento permanente. Pero estamos hablando de que José asumió, recibió a María, a Jesús y todo lo que implicaba. Entonces, bueno, pues ahí ya tenemos un aspecto sumamente importante para reconocer lo que en José podemos aprender de la acogida. Recibir al otro. Muchas veces, aunque el otro nos afecte, pero la cuestión ahora es, con esta actitud de acogida, con esta actitud de recibimiento, pues podemos mostrarle al otro el camino del amor, el camino de la salvación, el camino de la fe. Y entonces, bueno, pues que tenemos un gran territorio que conquistar a través de estas actitudes de José. Y lo que acabamos de decir, ahí va, ¿no? Estamos hablando de esta postura de valentía creativa. El Papa Francisco lo nombra así, padre de la valentía creativa, porque ¿qué hemos de reconocer en José? Bueno, pues que verdaderamente la persona de José representa el milagro activo, o sea, las acciones del milagro de todo lo que sucede en este proceso de la encarnación y el cumplimiento de todas las profecías. Entonces, si reconocemos en José este padre de la valentía activa, perdón, de la valentía creativa, pues vamos a reconocer que no fueron fáciles esos momentos de vete caminando, porque no traían camionetas especiales ni vuelos acá privados. Si acaso agarró el burro y vámonos de donde estaban viviendo hasta Egipto. Y bueno, pues la invitación es hacer el recorrido caminando. Tuvieron que pasar dificultades atmosféricas, la posibilidad, porque era posible, el ataque de otros seres humanos, a final de cuentas bandidos. También dentro de las situaciones de la naturaleza, la posibilidad de algún animal ponzoñoso, alguna víbora, algo, ¿no? Pero ¿qué hizo José? Pues ser creativo, aventarse a hacer las cosas con la confianza en que Dios los acompañaba. Repito que Dios no los abandonó, no abandonó a José, no abandonó a María, los iba acompañando. Pero ¿cuál era la manifestación de Dios en la sabiduría de José? En esta valentía creativa de poder hacer que las cosas funcionaran. ¿O acaso José habrá llegado a Egipto con certificación en, en egipcio, en idioma egipcio? Seguramente en Egipto ya había otros judíos. Seguramente pues tuvo que llegar a las comunidades judías. Pero de todos modos era adecuarse a un ambiente, adecuarse quizá hasta una economía diferente. ¿Se habrá llevado sus herramientas? No lo sabemos. Posiblemente no, posiblemente las más ligeras. Recordemos que tuvieron que recorrer todo eso, desierto. Entonces, tenían que ser ágiles. Posiblemente llegando a Egipto se hizo de herramientas, pero no necesariamente traía la fama. Posiblemente alguno lo reconocería, tal vez, pero tuvo que ser creativo para planear, inventar, encontrar, desarrollar y sobre todo hacer. ¿Por qué? Porque no iba a dejar desvalidos a la Virgen María, al niño Jesús. Y así durante el tiempo que fuera. ¿Por qué? Porque resulta que otra vez, en un momento, pues le dice la voz de Dios, le dice el ángel, toma al niño, toma a tu esposa y regresa, porque quien quería matar al niño
ya no está. Bueno, pues otra vez, ahí va de regreso. Durante todo esto, pues, ¿qué estamos viendo? A un padre trabajador. Estamos viendo a un padre trabajador que viene otro aspecto. Le enseña a trabajar a José. Perdón, José le enseña a trabajar a Jesús. Y con esto le enseña la dignidad de lo que es comer a partir de lo que hacemos, del propio trabajo. Así el texto está muy clarito, ¿no? La dignidad que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. Y con esto, pues, ¿de qué estamos hablando? De que la acción de formar, de educar de José, empezando en su oficio, ¿no? El tectón, el artesano, el carpintero, pero no solo trabajaba en eso, también trabajaba en, pues, tengo que, además de generar los recursos, acercar los elementos a casa, proveer. Pregunta fundamental. Tú y yo, que tenemos una familia, ¿de qué manera estamos proveyendo? Porque algunos podríamos decir, no, bueno, pues es que ya estoy llevando dinero a mi casa y hay que se organicen. O podríamos decir, yo dejo el chivo, pero yo me disfruto esto otro. Por un lado diríamos, bueno, pues ahí está la organización de cada familia, ¿no? La organización y distribución económica, financiera, familiar. Pero yéndonos así al tema de la dignidad, con tu ejercicio de proveeduría, estás enseñando a elevar la dignidad de la vida, de lo que haces y de la vida en familia, la vida que le estás dando a tu familia? Es una pregunta para poder reflexionar en que José hizo todo lo necesario para que Jesús siempre tuviera que comer, obviamente la Virgen María, para que Jesús estuviera acompañado e incluso en su momento llevar a Jesús a su lado. Otro aspecto importante de la cultura de José, de Jesús, del tiempo de los judíos, el tiempo bíblico, pues es que el varón, el esposo, el papá, tenía la responsabilidad de educar, dar los primeros pasos en la educación religiosa de los hijos. Entonces, otro elemento, ¿de quién habrá aprendido Jesús a orar? Y en la vida pública de Jesús podríamos identificar que Jesús oraba mucho con los salmos, que además es una característica básica de la vida del judío, orar con los salmos. No está por demás preguntarnos si tú y yo tenemos una buena relación con el libro de los salmos y por ende una buena relación con la oración. Pero entonces, ¿en qué trabajaba José? Pues además de su oficio como tectón, trabajaba también en educar, en formar, en guiar, en acompañar a su familia. Tú y yo, ¿de qué manera lo hacemos? Recordemos pues a José como este padre trabajador que demuestra cómo podemos crecer. Luego tenemos otro aspecto bastante significativo y muy, muy importante. Esto pues también ya lo habíamos visto, ¿no? José es un hombre que no leemos un texto de él, o sea, no leemos sus palabras. Identificamos su presencia en ciertos momentos de la historia bíblica, en ciertos momentos de los evangelios, pero no más. Y los textos bíblicos solamente dan por sentado la acción y participación de José en la vida de la Sagrada Familia. Pero todo el ejercicio que han hecho los doctores de la iglesia, todo el ejercicio que han hecho los padres de la iglesia, los papas, pues ha sido
guiarnos precisamente en identificar lo que José, aún estando en la sombra, tiene para enseñarnos. En los pocos pasajes en las Escrituras en que se le hace referencia, no se le aprecia frustrado, sino que uno que sigue la alegría de ser parte de una familia. Y con esto, San José se lleva las palmas, ¿eh? San José sí lo vemos preocupado, por ejemplo, cuando siguiendo la cultura, siguiendo el orden judío, va San José por una fila, la Virgen María por otra, y cuando se encuentran, pues, uno creía que el otro traía al niño. ¿Y dónde está el niño? No sé. Entonces, el peso de la persona de José, con su sentir, con su pensar en la participación de la familia, pues nos debe hablar mucho. Imagínense, por favor, y esto es un ejercicio muy simple, pero muy importante, quienes somos padres de familia, sobre todo en este tiempo, ¿qué llegamos a sentir cuando no encontramos a uno de nuestros hijos? Cuanto más si es tu único hijo. Tristemente, tenemos muchos ejemplos aquí en México ya, pero seguramente en todos lados, del caso de los desaparecidos. Simplemente, ¿cómo se le dice a una persona que pierde a un hijo? Hablando de la declaratoria de que murió, porque a una persona que pierde a sus padres se le dice huérfano, a una persona que pierde a su esposo o a su esposa se le dice viudo, a una persona que pierde a su hijo, ¿cómo se le dice? La referencia es que no hay un nombre para esta vivencia por el tamaño de dolor que es. Ahora bien, si 12 años atrás viví la circunstancia en que mi esposa está embarazada y queda claro que no es mi hijo, y entonces tengo la duda de me engañó, no me engañó, la denuncio para que la apedreen y la maten, rompo el lazo matrimonial, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Recibo el mensaje, recíbela, no tengas dudas, ponle el nombre Jesús, ok, me decido, lo tomo en mis brazos, le pongo el nombre, lo asumo como mío, pero luego, como soy muy justo, muy obediente, voy y me empadrono a Belén, pero no me dan lugar donde nazca y bueno, termino haciendo que nazca en un pesebre y luego viene que quiere matar a mi hijo y entonces busco la salida, me tengo que ir a Egipto y luego me dice, no, pues quien ya quería matar a tu hijo ya se murió, entonces regresa a tu tierra, entonces voy para mi tierra, pero decido ir a determinada ciudad, no al de donde salí, para que haya un poco más de oportunidades y por eso es Jesús el Nazareno, porque llegan y se instalan en Nazaret. Además, sabiendo pues que este niño es el Hijo de Dios. Y en una situación que no tendría que ser diferente, porque se supondría que José y María todos los años iban al templo, a esta celebración. Pero ahora el niño ya tenía 12 años, es otra etapa en la vida del judío. Y no lo encuentro. ¿Qué habrá sentido José? Cuando se regresan, después de 3 días, lo encuentran cotorreando con los sacerdotes, pues bueno, yo creo que José estaba que se jalaba de los pelos, digo, no sé, me imagino. El asunto es que en el texto bíblico solamente vemos las palabras de la Virgen María. ¿Por qué nos has hecho esto? Yo creo que José se estaba tragando toda la gastritis y mordiéndose la mano. Y, ay, Dios mío, ya por fin encontré a Jesús. Pero quiero imaginármelo
simple y sencillamente abrazándolo, besándolo, revisándolo, ¿qué te falta? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde no comiste? ¿Qué pasó? Pero todo en la contención, sabiendo que era Jesús el importante, que tenía que crecer, sabiendo que era María la que estaba llevando de la mano a la vida de la iglesia. Entonces, tendríamos mucho que reflexionar de esta presencia en la sombra que hace que toda la historia tome sentido. Porque si José, al igual que María, no hubiera aceptado, la historia tendría que haber sido bastante diferente. Entonces, José aceptó toda esa carga, pero también aceptó el hecho de quedarse a un lado. Se dice que José muere antes de que Jesús salga a su vida pública porque no habría soportado todo lo que Jesús vivió y menos habría soportado que hayan crucificado, maltratado y crucificado a su hijo. Me lo imagino capaz de que en una de esas se le avienta a los fariseos o se le avienta a los soldados romanos. Pero bueno, fue voluntad de Dios y así se plantea que José muere. Por eso, lo que dijo Jolie, intercesor de la buena muerte, porque se plantea que José tuvo que haber muerto recostado en el pecho de Jesús, tomado de la mano, viendo a Jesús y a la Virgen María. Vaya, así sí, yo le pido a San José que me asista en mi muerte y me ayude a ver lo que él vio cuando estaba en este proceso de morir. Pero bueno, hay preguntas, hay un dato importante que hacer. Hemos de concluir, porque ya casi nos vamos, que San José es un hombre como nosotros, que expresa su amor a Dios Creador, nos enseña a manifestar ternura como fortaleza de padre, acoge con responsabilidad una misión amorosamente y sin titubeo nos enseña el camino de emprender con creatividad todas las dificultades. Y esto, pues, nos debe quedar en la conciencia. Siendo José un hombre justo, me debe modelar, y te hablo a ti, varón, me hablo a mí mismo, nos debe modelar lo que hay que hacer para ser fieles a Dios. Si ya estamos en la vocación y en el camino del matrimonio y la familia, pues entregarnos completamente, sin titubeos, dirigiendo sí, pero también sabiendo dar paso a aquello que tenga que crecer, principalmente la fe de nuestras familias. Pero ahora bien, les dejo una tarea, unas pequeñas reflexiones y ojalá podamos masticarlas y en el camino del mes de junio, donde viene el Día del Padre, por ahí en algún domingo, pues lo vayamos masticando y lo vayamos reflexionando. ¿Cuál cree usted que debemos cultivar más de estas virtudes que nos llevó el Papa Francisco en estos tiempos? ¿Por qué necesitaremos una u otra? ¿Y cómo podríamos implementar en nuestra sociedad estas virtudes de San José? Otra pregunta amplia. ¿Cómo puedo yo generar en los centros de estudio, en donde laboro, en mis primeros círculos, el ideal de vida que nos presenta el Papa Francisco en la persona de José? Tú, en donde estés, en la escuela, en el taller, en el camión, en donde estés, con tu familia, obviamente, ¿cómo podríamos hacer que se presente y se haga vida el ideal de vida propuesto en la persona de José? Y por último,
¿Cree usted que las virtudes de San José son una propuesta de cambio de paradigmas para la humanidad? ¿Por qué? Es decir, lo que San José nos presenta en su persona o lo que el Papa Francisco nos presenta de San José, ¿cómo le va a la sociedad actual? ¿Entra, no entra? ¿Funcionaría, no funcionaría? ¿Rompe moldes? ¿O simplemente va a reforzar alguna historia, alguna circunstancia? ¿Sería mejor? ¿Ya no serviría? ¿Qué pasó? Gracias a mira, gracias a Lalo. Hola, Lalo. Saludos, Fernando. Gracias a Rafael Nieto. Buenas noches, bonito tema, el que han abordado relacionado con la familia, para gloria de Dios. Así sea, pues, hay que resaltar la figura de San José. Y por acá nos escribió Lisette Chávez. San José, ejemplo de padre y cabeza de familia. Totalmente de acuerdo. Por eso este programa que quisimos que fuera tan especial. Insisto que en algún momento tendremos el gusto de poder compartir el espacio con la maestra y madre Lupita Muñoz, pero bueno, el día de hoy llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su atención y bueno, pues esperamos que en algo vayamos abordando para llevar más reflexiones. Y esperen nuestras siguientes emisiones, el viernes 8 de la noche, horario del centro de México, en este su programa Cruzadas Radio. Muy buenas noches. Muy